Bienvenidos, esta es la segunda parte del tutorial para el análisis de mecanismos usando GeoGebra. En esta parte vamos a hacer el análisis de velocidad y de aceleración de la partícula que se encuentra aquí notada como G. Entonces ya habíamos observado que de una u otra manera la posición la podemos observar eh, en la huella que está dejando G. Y ahora para hacer el análisis de velocidad tenemos que tener en cuenta que si vemos acá la partícula, tenemos que esta partícula tiene una velocidad definida que no va en rotación, sino que va en el eje en donde tenemos el bastidor. Por otro lado, la velocidad de si tenemos que omega va hacia este lado, pues estará dado por la velocidad transversal acá, y la velocidad de este eslabón que tenemos acá, pues estará dada por la velocidad diferencial o relativa que hay entre este punto y este punto. Entonces, de esta manera tenemos que la velocidad acá nosotros conocemos, esta sería B, este es el segmento G, este es el segmento I. Entonces tendríamos, por ejemplo, que esto sería B sub G, del cual conocemos tanto su magnitud como su sentido, porque la magnitud de este estará dada por omega por la norma del segmento G, y el sentido pues sabemos que es perpendicular al eje de rotación. Por otro lado, de este conocemos que sería P sub G mayúscula, la partícula. Conocemos el sentido, ¿sí? Que es hacia allá o hacia allá, pues, digamos está en este eje, y la magnitud no la conocemos. Y de esta velocidad relativa acá conocemos de cierta manera el sentido, pero no la magnitud, de tal manera que la velocidad que hay entre este es el punto D y este es el punto G, entonces la magnitud que hay, entonces si tenemos acá este es el punto O, este es el punto G, D, perdón, D, y este es el punto G, la velocidad eh, que habría entre el punto D y G, o sea P, eh, bueno, GD estaría dada por P sub G menos P sub D, o como quien dice que la velocidad B sub G estaría dada por P sub D más B sub GD. Entonces, de nuevo, de este conocemos magnitud de sentido y de este conocemos el sentido, que será perpendicular obviamente a este eje de, de rotación. De tal manera que para ello lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá, sabemos que perpendicular a este, sobre este punto, va a haber la velocidad transversal, perdón, de, de este segmento,
con una magnitud en que primero que todo vamos a crear una variable que va a ser omega, y vamos a suponer que omega pues es igual a 1. De todas maneras aquí vamos a tener este deslizador que nos va a dar la velocidad de rotación. Entonces acá tenemos, digamos, de 0 a 5, de tal manera que sabiendo que la velocidad es eh, omega por la magnitud de g, podemos aquí en este punto decirle que es en efecto omega por la magnitud de ese eslabón g, o que es lo mismo, podríamos decir acá omega por L1. Va a dar exactamente lo mismo, pero ya que tenemos L1 como constante, pues lo vamos a ubicar ahí. Y entonces aquí tenemos este círculo que nos da la magnitud que va a tener ese vector, de tal manera que si yo por ejemplo muevo L1, asimismo también se me va a mover esa magnitud. Bien, de esta manera eh, vamos a generar el vector velocidad, el cual va a ir entre la intersección entre estos dos puntos, entre este punto y este círculo que nos da la dimensión, ¿cierto? Y va a ir, si mi rotación va para este lado como la tenemos, pues va a ir transversal a ese eje de rotación, o sea que vamos a tener el vector entre este punto y este punto, y a este vector le vamos a llamar la velocidad v sub g, v sub g minúsculo, pues notando el, y podemos quitar entonces los elementos que por ahora no necesitamos. Entonces tenemos la magnitud y sentido de v sub g. Sabemos que v sub g más eh, la velocidad de este nos va a dar la velocidad de este. De tal manera eh, que conocemos eh, que el sentido de este, digamos, en este momento, ¿cierto? Sería hacia allá. Y que la velocidad de este es perpendicular a esta y va para acá. Quiere decir que en el punto de intersección entre esta y esta, aquí, ubicaríamos los otros dos vectores. Entonces v sub g que va subiendo, este vector que va acá sería la velocidad v sub i, que sería la velocidad o la misma velocidad v sub gd, y finalmente el vector que viene acá sería la velocidad de la partícula v sub g mayúscula. Eh, ya no necesitamos entonces, por ejemplo, esta línea, la, no la estamos quitando, sino la estamos ocultando, que igual por dentro el GeoGebra para hacer los cálculos la necesita. Igual estos puntos y esta perpendicular también. Vamos a darle un poco de formato. Vamos a poner los nombres de tal manera que se vean al lado. Por otro lado, eh, como estilo, vamos a poner el grosor un poco mayor, un color rojo. Aquí de nuevo para este vector, color rojo y el estilo mayor, y este finalmente v sub g de color rojo.
De tal manera que estos son los vectores de velocidad y al hacer la simulación se nota entonces cómo va el cambio de velocidad con respecto a la posición, con respecto obviamente al tiempo. Y entonces ya tenemos el seguimiento de la posición, tenemos el seguimiento de la velocidad. Bien, entonces podemos hacer un seguimiento. Vamos a ocultar por ahora la posición. Vamos a hacer seguimiento de cuál es la velocidad. Se nota por ejemplo que aquí en este punto la velocidad va bajando. Acá donde cambia de posición la velocidad es cero y luego la velocidad va hacia el otro lado, va más rápido y cuando llega acá a cambiar de posición de nuevo vuelve a cero y invierte para el otro lado y así sucesivamente. Bien, ahora con el fin de observar la aceleración, notamos que en este caso no existe de nuevo o tenemos que la aceleración de la partícula G mayúscula que es un vector obviamente es igual también a la aceleración más a sub i, que sería pues teniendo en cuenta y este G minúscula. Cada una de estas dos tiene dos componentes, una transversal y otra normal. Esta no tiene esos componentes porque solamente va en un sentido, no hay un eje de rotación, de tal manera que al hacer el reemplazo a sub g estaría dado por a sub g mayúscula, eh, perdón, minúscula, entonces sería a sub g minúscula normal más a sub g minúscula transversal más a sub i minúscula normal más a sub i minúscula transversal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la, en general, la normal, la magnitud de la aceleración normal o de alfa, está dado por omega al cuadrado por la longitud, pongamos L. Pero de otro lado, la velocidad está dada por eh, omega por L, de tal manera que la magnitud a su n podría estar dada, si hacemos el reemplazo acá, por la velocidad al cuadrado sobre, sobre L, considerando que pues, aquí se cancela una de las L. De tal manera que aplicando eso acá, obtendríamos que conoceríamos la magnitud de las normales, de esta normal y de esta normal. O sea, que conocemos la magnitud y el sentido de esta y la magnitud y el sentido de esta. Y conoceríamos la magnitud y el sentido de esta que está acá porque en términos de las transversales, la magnitud A transversal está dado por alfa por la longitud. Pero en general conocemos cuál es el valor de alfa en este punto, de tal manera que esta magnitud y sentido también lo conocemos. Y solamente de esta conocemos la magnitud y, perdón, el sentido
y de esta conocemos el sentido. Entonces, haciendo el análisis vectorial podemos conocer magnitud y sentido de cada uno. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos iniciar obteniendo el vector normal que se genera acá. Entonces, de nuevo, pues tenemos ya este vector normal al, perdón, ese no es el vector normal. El vector normal al sentido de rotación eh, vendría paralelo a este, vendría acá. Aquí pues coincidencialmente da con el bastidor, pero pues si yo lo muevo hacia otro lado y su sentido sería hacia el punto de rotación. Conocemos también la magnitud que será omega al cuadrado por, perdón, sobre L1. Y en la intersección entre estos dos obtenemos el vector. El vector, como les digo, va en este sentido, de tal manera que este sería el vector de aceleración. Vamos a darle un poco de formato. Entonces, primero que todo, este se va a llamar eh, alfa sub g normal, y digamos que vamos a utilizar un color azul y un grosor de 5. Bien, ahora a este se le suma a su G transversal, quiere decir que vamos a usar una perpendicular que va a dar una perpendicular que va a partir de aquí y que va a ir transversal al eje de rotación, es decir, en este sentido. Y de él también conocemos la, la magnitud y el sentido. ¿Por qué? Porque de este, ¿cierto? Vamos a tener que es la, la aceleración. Vamos a suponer que la aceleración, por poner una constante, es igual a 1 por L1. De tal manera que eh, el vector estaría con esta magnitud y este sentido. No le podemos poner algo de formato. Entonces, este vector que está acá va a ser alfa sub G transversal, color azul y grosor de 5. Entonces ya tenemos dos de los vectores
y sabemos que vamos a sumar el vector normal a, eh, a este segmento del que conocemos también su magnitud y sentido. Entonces, un vector normal sería paralelo y vendría aquí al final de este. Sabemos que el sentido será en términos del eje de rotación, es decir, en este sentido. Pero viene la magnitud. Entonces encontramos que la magnitud sería la magnitud de P sub i, o sea, la magnitud de P sub i al cuadrado dividido la longitud 2. Eh, es minúsculo. O sea, no ves, no. Mm, de nuevo, la magnitud de BI al cuadrado dividido la longitud L2. Y en la intersección entre estos dos tendremos nuestro vector. Tendremos nuestro vector que es P sub i normal. Ahora de B sub i transversal conocemos su sentido, pero no conocemos su magnitud. Sabemos que es perpendicular a este. Y de este conocemos su sentido, pero no conocemos su magnitud. Entonces quiere decir que acá iría la suma. El siguiente vector vendría acá y donde corta con el sentido de, de esta partícula o de la aceleración de esta partícula, ahí se conforman los otros dos vectores. Es decir, que aquí sencillamente hay que encontrar la intersección entre estos dos y se generarían este primer vector que sería B y transversal, y este otro vector que sería finalmente B G mayúscula, B, A, alfa. De hecho, alfa sub, alfa sub G. Aquí hay dos errores. Este,
esto no es B, es alfa. Y lo mismo este que está acá es alfa. Y tendríamos entonces todas las aceleraciones asociadas al punto G. Entonces, de esta manera tenemos la velocidad, que son los vectores rojos, y la aceleración, que serán los vectores azules. Entonces ahí se observa el cambio de aceleración. Y esta vez acelerado hacia el otro lado, va cambiando la magnitud. Y acá estaría completo el análisis de posición, velocidad y aceleración de este mecanismo. Muchas gracias.